yo soy Jesús, dice, a quien tú persigues, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo le pregunta, ¿a quién persigo yo? Entonces, entonces el Señor le contestó, pues que era él el Señor. Y le está la otra pregunta, ¿qué debo hacer? En primer lugar, Señor, ¿quién eres tú? Y en la otra pregunta, ¿qué debo hacer? La verdad que es bien interesante porque nosotros este pasaje de Pablo siempre lo hemos escuchado, pero no lo hemos profundizado. Al menos yo, digamos, al menos yo no tengo la capacidad para profundizar como los hermanos lo han hecho. Entonces, las dos preguntas, Señor, ¿quién eres? Entonces, él le dice el hermano aquí que le pidamos a nosotros, muéstrame tu gloria, muéstrame tu divinidad, muéstrame tu luz. Y por otro lado, la pregunta, ¿qué haré con mi vida? Entonces, son dos preguntas que él nos recomienda que hagamos y que le profundicemos para que nosotros podamos rendirnos al Señor. O sea que es lo que hizo el apóstol Pablo. Él se rindió al Señor. Fue cegado, pero estuvo lleno del Señor después. Quedó ciego, pero recibió su gloria. Entonces, y la recibió con gran poder. Y ese gran poder trascendió hasta escribir las 14 epístolas, de las cuales son parte fundamental de lo que es el Nuevo Testamento. O sea que el Señor le dio esta luz a este hermano Pablo para que nosotros tengamos la visión que lo que el Señor quiere, lo que el Señor está demandando de nosotros, porque aquí definitivamente estamos demandando para que tengamos un cambio ese, para fluir, para que nuestro cambio sea para fluir y que este nombre esté sobre todo nombre que podamos proclamar. Entonces, esto es lo que yo pude entender de todo lo que habló el hermano, pues fue muy, muy contundente en cuanto a su exposición, pero algo que me di cuenta de que él oró para que esta pandemia está vencida, dice. En el nombre del Señor Jesucristo, esta pandemia está vencida y eso es lo que nosotros debemos de proclamar, que la pandemia está vencida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues esta palabra es maravillosa. El hermano empezó diciendo de que cuando estamos en una circunstancia especial, Él tiene algo especial para nosotros. Y ciertamente, como terminaba el hermano Jorge, ¿verdad? Esta pandemia nos ha traído un tiempo donde debemos de estar preparados para lo que el Señor nos quiere dar. Y pues hay una palabra que él dio también muy importante, que él es nuestra cordura, es nuestro aguante, mencionando el caso de Pablo cuando estaba en la tormenta y parecía que ellos iban a perecer. Sin embargo, el Señor fue aquel que le dijo a Pablo que ninguno de ellos iba a perder, ¿verdad? Y eso es maravilloso porque eso nos da la esperanza de que ninguno de nosotros se va a perder. Pero también el hermano decía de que el Señor quería usar todas las experiencias e inclusive esta experiencia de la pandemia para prepararnos para su venida, ¿verdad? El Señor tenía esa intención de prepararnos para su venida. Y también me gustó otra cosa que él habló acerca de la palabra pastoreo, ¿verdad? Que hermano Lee había dicho ese enunciado de cómo podemos resumir la Biblia en una sola palabra, ¿verdad? Y esa palabra es el pastoreo. Y me gusta mucho esto porque pues aún nosotros no sabemos cómo pastorear, pero a lo largo de la Biblia podemos ver cómo el Señor pastoreó a su pueblo y cómo es que Él nos pastorea hoy en día. Él es nuestro pastor. Y habló también el hermano acerca de de la experiencia que tuvo Pablo. Por ejemplo, Pablo pues era alguien que iba a encarcelar a los creyentes. Sin embargo, dice que el Señor lo encarceló a él, ¿verdad? Y en toda la experiencia de la vida de Pablo, él más adelante, pues cuando está encarcelado, él no quería ser liberado de la cárcel solamente, o no quería ser, no era su fin ser liberado,
sino que el fin de Pablo era magnificar a Cristo en la prueba que él estaba pasando. Entonces, hoy debemos de anhelar esa experiencia de que nosotros podamos magnificar a Cristo en nuestro vivir. Y hay dos preguntas que hoy debemos de hacernos, ¿verdad? Y debemos de hacerle al Señor y debemos hacerlo nosotros mismos. La primera dice, Señor, ¿quién eres tú? ¿Verdad? Y debemos de orar al Señor, que el Señor nos muestre su gloria, que nos haga entender esta gloria, ¿verdad? Y que nos muestre quién es Él realmente. Y la otra pregunta es, ¿qué haré con mi vida, Señor? Y esto me tocó mucho, ¿verdad? Porque el hermano decía, si me das un mes, me das un día, me das un año, ¿qué haré con esta vida? ¿Verdad? Y decía el hermano que deberíamos de confesarle al Señor que Él es nuestra vida, que le amamos y que vamos a consagrar nuestra vida a Él, ¿verdad? Y esta es una experiencia. Deberíamos tener un encuentro con el Señor de tal manera de que rendirnos completamente al Señor, ¿verdad? Que es lo que está en Salmo 23. El Señor no, el Señor no toma hoy o engaña a las ovejas o simplemente las obliga, sino que Él quiere que de la voluntad de cada persona, la persona se deje pastorear por Él, ¿verdad? Entonces eso me gustó mucho. Y también me gustó mucho la manera como lo enfocó el hermano, porque habló al final poco del Salmo 23, pero la carga creo que él tenía era que conociéramos a este Señor como nuestro pastor a través de estas dos preguntas, ¿verdad? Señor, ¿quién eres? ¿Verdad? ¿Y qué haré con mi vida, Señor? Y pues el Salmo 23 le antecede el Salmo 22 que nos habla de la muerte del Señor, pero también nos introduce en la resurrección del Señor. Y luego viene el Salmo 23, donde dice que Él es nuestro pastor y que seguramente nada nos va a faltar. Entonces debemos estar confiados, debemos de confiar plenamente, ¿verdad? En Él, en aquella persona que dio su vida por nosotros, Él nos está pastoreando. Amén. Amén, hermano. Amén. De lo que yo pude, de lo que yo pude anotar y percibir aquí del hermano fue, bueno, prácticamente es volver a repetir lo que han dicho los hermanos, pero lo que me impresionó fue lo que dice él cuando dice la palabra con la cual se puede resumir la Biblia, que es el pastoreo. Y el pastor, a pesar de que no dijo nada el hermano así tan específico respecto al pastoreo, podemos ver lo que decía el hermano Marvin, ¿verdad? Que todas las circunstancias, lo que dijo él, todas las circunstancias para nuestra vida, pues traen cosas especiales que nos ayudan y nos preparan para la venida del Señor. Y todas las circunstancias traen implícito el pastoreo del Señor también. Y el ejemplo del apóstol Pablo es un ejemplo muy especial porque a pesar de cómo era este hombre, pues el Señor en medio de sus circunstancias lo doblegó y lo trajo a servirle a él, pero en medio de todo el Señor siempre lo pastoreó y lo preparó pues como un Dios hombre, que un hombre que cambió la era. Me gustó mucho y eso fue lo que le puse un poquito yo más de atención, fue lo que habló al final al hermano, que es necesario para que el Señor nos pastoree, que nos abramos al Señor, que Él quiere abrir espacio en nosotros, pero Él no viene de una forma brusca, sino que nosotros debemos abrirnos al Señor para que Él pueda pastorearnos. Y me recordé cuando el hermano hablaba de una palabra que dijeron los hermanos a final de año, le dijeron a los jóvenes, y es que muchas veces el Señor nos quiere pastorear, pero nosotros no nos dejamos pastorear, o los hermanos quieren hacerlo, pues el Señor a través de los hermanos y simplemente no nos abrimos. Y es cuestión de que el Señor nos doblegue y el Señor gane nuestra voluntad para este pastoreo. Pero me gustó tanto también el poder proclamar este Salmo 23 porque es un salmo muy común entre los cristianos, pero que tiene un significado tan profundo y que yo estoy con la expectativa de que viene en el siguiente mensaje, pero sí me gustó mucho la palabra abrirnos y darle el espacio al Señor para el pastoreo. Él es el pastor, de hecho, dice que la Biblia dice que él es el príncipe de los pastores, así que su ministerio
no se terminó, ¿verdad? Con el hecho de que murió ¿verdad? Ahí se quedó el ministerio del Señor, sino que Él continúa pastoreándonos desde nuestro interior y a través de los santos. Pues que el Señor gane nuestra voluntad, nos quebrante y que podamos experimentar este pastoreo glorioso de parte del Señor. Amén. Ana Helen, buenas noches, Isaí, llegaste. Amén. Lo disfruté bastante. En lo que se reactivan las conexiones de los santos de Isaí o de la hermana Elena para escuchar la porción, pues un mensaje muy interesante, corto, pero vaya, ahí escribió Isaí que tiene problemas, ¿verdad? Entonces, pues dice que es por acá la cosa, pero puede ser. Entonces, muy interesante el tema de la experiencia de Saulo convirtiéndose a Pablo, ¿verdad? Entonces, bien, cómo es el cuidado del Señor en este hablar con respecto a mostrarnos que la Biblia pues está llena de vida y de amor, pero realmente lo que puede encapsular estas dos cosas es el pastoreo. Y fue bien interesante porque no entendía yo al principio cómo el hermano empezaba a hablar de esta experiencia en alta mar de Pablo, cuando estaba en este barco y estaban por naufragar, y yo de preguntarme a dónde va esto con el Salmo 23, pero definitivamente el cuidado del Señor no se va a perder ninguno, aunque se acabe el barco, no se va a perder ninguno, todos van a sobrevivir, y en efecto todos sobrevivieron, y después las señales que hubo estando en la isla, ¿verdad? Entonces, esto hablaba de pastoreo, del cuidado de Dios, pero me llamó mucho la atención el asunto de nuestra disposición, porque el Señor no obliga a nadie a ir en pos de Él, decía el hermano, sino más bien Él lo invita. Si alguien quiere venir en pos de mí, ¿eh? Si alguien quiere, pues venga. Entonces, eso habla de nuestra voluntad. Realmente, este asunto, lo que nos está planteando aquí es, mire lo que logra abrirse como se abrió Pablo o como se abrió Saulo, con esas dos preguntas. ¿Quién eres, Señor? Muéstrame tu gloria, hazme entender esta gloria, ¿verdad? Se abrió al Señor. De hecho, desde que dijo Señor, él reconoció la autoridad, pero reconocer la autoridad es dejar de hacer cualquier cosa y detenernos. Mire esa experiencia. Y luego la dependencia. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Entonces, ¿qué nos ofrece el Señor si nos abrimos a Él? Hasta nos vamos a llamar de una manera diferente. Ya no Saulo, sino Pablo. La transformación era tal que hasta referirse a Él era de otra manera. Como Saulo desde el asesinato de Esteban, ahora era otra persona. Y de hecho el hermano menciona que a partir del ministerio o del servicio del hermano Pablo, la iglesia cambió de rumbo, de hecho. Entonces es bien interesante cómo habla de esto, ¿verdad? Y dijo también, es que David o el salmista aquí tuvo la misma experiencia, porque pregunta, ¿es el Señor el pastor? Todos responderíamos amén, como los hermanos respondieron, ¿verdad? Es Jehová su pastor, decimos nosotros, pero ¿usted se rindió a Él? Pero no es tanto hacernos ver que no nos hemos rendido, sino invitarnos a rendirnos al Señor. Nos está invitando a rendirnos a Él, porque, digamos,
ahí dijo él que no se abra, no pasa nada. Entonces no le puedo, o sea, aunque nosotros podemos orar al Señor, ¿verdad? Pero no le vamos a orar, Señor, Señor, que me abra, ¿no? Si eso es de nosotros. Es la disposición nuestra, el libre albedrío que menciona acá. Entonces ese paso es el que hay que dar. Ese paso es el que nos va a permitir entrar y, como decía Linda ahí al final, pues muy expectantes de qué nos pueda decir el Señor mañana. Entonces, bien alentador esto, despertarnos hacia el pastoreo. O sea, ¿qué es esto, verdad? ¿Qué es el cuidado tierno? Pero ¿cómo es el Señor en su cuidado tierno? Y el ejemplo del cuidado de los náufragos me impresionó de veras, ¿verdad? Ni uno se va a perder y ni uno se perdió. Entonces, ¿qué puede hacer esto con nosotros? Abrámonos, rindámonos al Señor, que Él llegue a ser nuestro pastor, pero eso es rinda su voluntad, ¿verdad? Ábrase al Señor. Amén. Muy bien, no sé si hay algo más que quisieran compartir, los que pueden compartir. Bueno, Jorge ya dice que no. Marvin, ¿algo más?